Vivimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Estamos con Felipe de Laval, se les comentaba al principio, se hizo la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y bueno, ¿qué le parecían las repercusiones de estas reuniones? Bueno, se conoce muy poco todavía oficialmente, ¿no? Se conocen la información que sale en los diarios. Ha sido una reunión obviamente muy angustiante por los problemas que enfrenta el mundo en la economía internacional, que han sido discutidos ahí, pero para los cuales no hay solución todavía, ¿no? Entonces, la crisis europea, los problemas fiscales norteamericanos, el hecho de que los chinos quieren tener un rol más importante, pero no quieren pagar el costo de tenerlo. Es un escenario realmente de una gran intranquilidad, ¿no? Ahora, nadie quiere pagar el costo. Yo me acuerdo hace unos meses vino usted, doctor, acá y en el aire nos dijo a nosotros y a los televidentes, a ver, Grecia es el 1,5, creo que me dijo, del PBI sí, europeo. 2%, sí. Por sentido común, va a ser ayudado, va a ser salvado. No van a poner en peligro la salud de la economía de Europa por eso. Yo dije, sentido común puro, sí. Lo que está diciendo de la Balse, seguramente van a salvar a Grecia. No pasó. Y bueno, no le estoy reprochando. No siempre las figuras políticas son capaces de hacer lo que indica la racionalidad, ¿no? Que Grecia era salvable, era salvable. Pero, y que si lo hubieran salvado a tiempo, las repercusiones no hubieran sido las que ha habido después en otros países. Piense usted que ahora las repercusiones están llegando a España e Italia en una forma muy directa, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace la política del avestruz, cuando se niega la realidad, porque ese es el tema de fondo, las clases dirigentes, y no es una cuestión de izquierda o de derecha, porque España tiene un gobierno de izquierda, Francia tiene un gobierno de derecha, y las políticas han sido las mismas. Las dirigencias políticas en Europa no han reconocido la gravedad de los problemas que enfrentaban. Es una cosa bastante natural. Generalmente las clases políticas, salvo en situaciones muy difíciles, prefieren postergar, diferir, esperar de que alguien resuelva el problema, etc., ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Por eso un problema que era manejable hace un año y medio se ha vuelto casi inmanejable hoy en día y con efectos de contagio que hubieran sido muy difíciles de predecir hace un año y medio, ¿no? Y que todavía no conocemos los límites de eso. Cuando dice inmanejable, quiere decir que hoy es pesimista con respecto a... Yo creo que las probabilidades de un default, de una cesación de pagos, para usar el idioma español que tiene muy buenas expresiones, de una cesación de pago griega es cada vez más alta, ¿no es cierto? Yo no conozco el futuro, nadie lo conoce, pero digamos que pero ha cambiado su mirada desde que lo hablamos en este momento. Yo creo que había chances para que... Europa es un continente rico. La diferencia de Argentina 2001 es que Europa es un continente rico. Claro. Cuando los problemas suceden en una casa de gente muy pobre, las consecuencias pueden ser mucho más dramáticas, pueden ser mucho más espantosas, digamos, que cuando suceden en una casa rica donde abren un cajón y sacan recursos. Europa es un continente rico, tiene muchos recursos, los estados son ricos. Entonces uno imaginaba que Europa iba a ser capaz de responder a los desafíos que enfrentaba. Es como si Argentina en el año 2001 hubiera tenido las reservas hoy en día que tiene un país que tenía 10 veces más de reservas. Uno dice, bueno, se van a arreglar, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el sistema político y los sistemas de decisión de la Unión Europea han sido muy complejos, porque son muchos países, como usted sabe. Son 17 países miembros del euro y 27 miembros de la zona de la Europa integrada. Entonces, ponerse de acuerdo cuando son muchos los actores es muy complicado y se ponen de acuerdo sobre el mínimo común denominador. En otras palabras, se ponen de acuerdo sobre lo mínimo que hay que hacer. Y cuando hay una crisis, si usted tiene un problema grave, el médico le va a decir, mire, resuélvalo ahora, no lo postergue. Claro. Pero es muy difícil para un sistema que tiene tantos actores, donde ninguno manda y todos tienen que consensuar, ponerse de acuerdo. Y eso ha sido una de las causas importantes del agravamiento de la crisis, Roberto. Me imagino que los televidentes querrán saber cómo nos va a tocar a nosotros. ¿Cómo es el efecto? Digo, si hay creo que ya hay una recesión en Europa, en Estados Unidos. Recesión no, bajada del crecimiento, una reducción del crecimiento. Cuando crecen al 1%. 1%. Bueno, la población decrece. Digo, tampoco en 2008... La población decrece en Europa, pero digo, tampoco en 2009 tuvieron un derrape terrible. Cayó del 0,3, 0,5. Sí. ¿Cómo nos llega a nosotros? Digo, hoy China sigue creciendo, pero Europa es un cliente importante. Sí, pero crece menos China, ¿no es cierto? Y va a crecer menos si no le puede exportar a los Estados Unidos y a Europa. Yo creo que Argentina le pega de varios lados. Le pega primero porque nosotros somos exportadores de productos
y muchos de ellos van a Europa y algunos van a los Estados Unidos. Entonces, las dificultades en los países centrales nos impactan comercialmente. Por supuesto que hoy en día tenemos la chance de que podemos exportarle mucho a Brasil y a los países asiáticos, que antes no teníamos hace 10 años. Pero a pesar de eso, Brasil también es dependiente. Brasil es un gran exportador a China, pero su segundo cliente son los Estados Unidos, su tercero es Europa. Entonces, hay un encadenamiento de situaciones que hacen que si la economía mundial comienza realmente a tener una segunda recesión, como la del año 2008, 2009, el impacto sobre Argentina va a ser importante. Y seguramente más importante que en aquella época, porque en aquella época los países centrales tenían tasas de intereses altas, podían bajar las tasas, podían hacer políticas de estímulo fiscal. Hoy en día es muy difícil en un Estado que tiene 100% de deuda como PBI hacer políticas de estímulo fiscal. Era muy fácil cuando tenían 50% hace 3 años, ¿no? Entonces los instrumentos de respuesta de los países desarrollados se han achicado, se han vuelto menos efectivos. Ante ese escenario, bueno, lo más probable es que el crecimiento económico en los próximos años sea bajo, Roberto, y eso nos impacta. Lo segundo que nos impacta es la situación de Brasil. Nosotros somos muy dependientes de las exportaciones, sobre todo del sector industrial a Brasil. Y Brasil, bueno, nosotros tenemos la experiencia del año 98-99 con Brasil. Sí. ¿Qué pasó en el 99? En el 99 Brasil devaluó fuertemente y fue la campana que tocó el velorio de lo que fue la convertibilidad, ¿no es cierto? Antes de eso, Brasil durante un año trató de adaptarse a la situación internacional. Usted se recuerda, pasó en esa época la crisis rusa, la crisis de los países asiáticos. Brasil hizo un ajuste, devaluó un poco su moneda y llegó a un punto en el cual las presiones fueron tantas que... Y a Argentina le pegó muy mal eso. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el Brasil el año que viene? Yo creo que si el plan que han hecho ahora de ajustar el tipo de cambio marginalmente, y lo que llaman el plan Brasil Mayor, que es un programa de incentivos fiscales y crediticios, si eso no funciona y no restablece el crecimiento del sector productivo, bueno, es probable que el año que viene veamos una devaluación más fuerte en Brasil. Y ante eso, eso significa un problema bastante importante para nuestros productores locales, ¿no? Tanto para los que importan, para los que compiten con las importaciones, como para los que exportan a Brasil, ¿no? Muchísimas gracias, doctor de la Balse. ¿Cómo no? En un minuto vamos a hablar de un tema parecido, del tema de la industria, que tiene que ver con nuestro empleo, con el presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren. Ya volvemos.